Vamos a empezar. Ya es la hora, así que vamos a premiar la puntualidad y más con personas que algunos ya estaban aquí 15 minutos o 20 minutos antes, que dices, bueno. Entonces, bienvenidos una nueva charla que además, como se cambió de fecha, pues resulta difícil a veces que llegue la información y poder volver a traer gente. Voy a hacer algo que no suelo hacer. Voy a decir algo que repetiré al final, pero como me consta que hay personas que se tienen que marchar antes, y sí que al menos esta vez tenemos la suerte de poder avisar en persona a las personas que vienen, es avisar que la próxima charla que estaba prevista para el 12 de marzo, pues no va a poder ser el 12 de marzo. La próxima charla que nos la daba nuestra justicia, la justicia de Aragón, pues le ha surgido un tema como le suele pasar muchas veces y no va a poder ser el 12 de marzo. Entonces, lo que sí que podemos decir es que no va a ser antes del 16 de abril, que es cuando tendrá lugar pues la siguiente charla, que es la de abril. En abril tendremos a José María de Teresa hablando de los grandes retos de la física en el siglo XXI, que es un tema muy interesante, porque la tecnología, como bien saben, nos acompaña todos los días, a todas las horas y especialmente los físicos, pues nos pueden contar mucho de este tema porque está relacionada con muchos aspectos de la física. Entonces, la próxima charla, en conclusión, será el 16 de abril. Yo se lo recordaré al final de las preguntas de la charla de hoy, pero por lo menos ya lo tienen por delante para aquellos que no lleguen hasta el final. Y ahora sí que nos vamos a centrar en la charla de hoy. Hoy somos muy afortunados de tener entre nosotros a nuestro conferenciante, que es Miguel Ángel Sabadell. Para muchos conocidos, o les sonará el nombre, o luego podrán decir, ah, pues me sonaba el nombre y ahora caigo en que él es doctor en ciencias, en física, en el área de física y además área física teórica, por la Universidad de Zaragoza. Tiene más de 3 décadas de trayectoria profesional en la divulgación de la ciencia y ha obtenido en 3 ocasiones el premio Prismas de la Casa de las Ciencias de La Coruña. Para los que no están tan familiarizados, comentarles que este es el galardón más veterano de la divulgación científica en España. Y el año pasado, casi hace un año, un poquito por estas fechas, recibió el premio José María Sabirón de Divulgación Científica, que concedió a la trayectoria en divulgación. O sea, reconoce el trabajo a lo largo de la vida laboral divulgando la ciencia. Él también ha recibido el Premio de Excelencia Profesional del Colegio Oficial de Físicos. Como creador y director de proyectos, Miguel ha desempeñado un papel clave en la Fundación Albireo Cultura Científica, impulsando iniciativas innovadoras de alcance nacional e internacional. La calidad y el impacto de los proyectos que realizó o que ha realizado se reflejan en el respaldo de la Fundación Española que más se dedica a estas cosas y que es la que da de comer realmente a los divulgadores, que es la FECIT, no sé si le sonará, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Miguel ha sido el responsable de muchos proyectos desde el año 2008 y de hecho pues alguno de ellos pues ha sido seleccionado, 4 de sus proyectos han sido incluidos en el catálogo de prácticas inspiradoras en cultura científica que anualmente publica FECIT. Es decir, eh, no solamente tiene cantidad, sino tiene una calidad en su trabajo impresionante. Su experiencia se extiende también en el asesoramiento institucional. Él fue asesor del consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón hace unos años, responsable de divulgación del Centro de Astrobiología y colaborador del Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón. También formó parte del equipo español del European Space Agency History Project de la Agencia Espacial Europea, cuyo trabajo cristalizó en la publicación Spain and the European Space Effort. En el terreno audiovisual ha realizado diversos vídeos y documentales científicos y uno de ellos fue finalista en los premios Simón de la Academia del Cine Aragonés. O sea, tenemos aquí pues, una persona que lo prueba todo. Prueba artículos, prueba vídeos, se mete en temas de cine. Veréis en esta charla
pues estaba comentando a una de las compañeras su gusto. Tiene un gusto exquisito en esas transparencias, en esas diapositivas. O sea, él entra por los ojos y entra por la palabra, pero esa imagen está allí. Miguel Ángel ha sido también una figura de referencia en los medios de comunicación. En televisión ha colaborado con Televisión Española como coordinador científico y guionista de series divulgativas. Ha participado como experto en programas de televisión española, de TV2, de Antena 3, Telecinco, La Sexta, Aragón Televisión. En radio ha dirigido y presentado espacios de divulgación científica en Radio Nacional de España durante más de 20 años, que se dice pronto. En prensa escrita fue editor de ciencia, y yo creo que aquí los que leen la revista es donde lo reconocerán, de la revista Muy Interesante, durante 18 años. Y ahora él forma parte del consejo editorial. Tenemos una persona pues, con una gran trayectoria divulgativa, siendo que no siempre se ha podido dedicar al 100% a la divulgación, que lo tiene que coordinar con, con su trabajo, entre otras cosas, porque lamentablemente en este país la divulgación científica, no voy a decir la ciencia, porque yo sé que vivo de la ciencia, pero la divulgación científica da poco para poder comer, ¿eh? Bueno, en el ámbito museístico también ha trabajado. Podemos incluir la redacción de contenidos del Museo de la Evolución Humana de Burgos y del Área 1 del Pabellón de España en la Expo 2008. También participó él en Zaragoza como eh, asesor y diseñador del contenido. Ha sido museólogo de la exposición SOS, Desastre del Parque de las Ciencias de Granada, y comisario de la exposición A Marte del Gobierno de Aragón, que fue pionera en España al incorporar un vuelo virtual en 3D sobre la superficie de parte del planeta rojo. Es autor de más de 200 artículos y de 19 libros de divulgación científica. Si no se han leído ninguno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y ahora os tuteo. Bueno, sus escritos han sido reconocidos con premios literarios como el Premio Literario Internacional Ciutat de Benicarló. La calidad de su divulgación queda patente al incluirse una de sus obras en la guía de 100 libros de ciencia, publicada por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, una ciudad pequeñita, ¿verdad? Como todos sabemos, con motivo del Año de la Ciencia en el 2007. Paralelamente, él desarrolla una labor docente, impartiendo cursos y talleres de divulgación científica en diferentes universidades e instituciones de España e Hispanoamérica. A veces nos mandamos mensajes o le mando mail. Yo soy muy pesada. Le doy la lata y dice, es que estoy, pues qué sé yo, en Santo Domingo, estoy en no sé dónde, estoy tal. Digo, vale, vale, perdona, los cambios de horario, ¿no? Bueno, para finalizar, quiero comentar que Miguel es un hombre tremendamente culto, podemos decir en el mejor sentido del contenido. Hablemos de conocimiento, es un hombre del Renacimiento, es un hombre que no solamente sabe de ciencias, tiene una cultura tremenda, pero además y sobre todo es un gran amigo. Siempre ayuda, pueda o no pueda, siempre ayuda, siempre te echa una mano. Y os voy a contar algún ejemplo de lo que se puede comentar o se puede contrastar. Él ha colaborado en varias ocasiones con la revista Conciencias, de hecho, pues algún numerito hemos traído por ahí. Allí aparece un artículo suyo en el último número que no tiene nada que ver con la charla de hoy. Nos podría dar una charla de ese tema, luego él si quiere, o si le preguntáis que diga de qué va el artículo. Yo no lo voy a decir, os podéis meter en las redes, bueno, en las redes no, en este mundo cibernético que tenemos, en Google buscáis revista Conciencias y en el último número, por autores, podéis ver a Miguel Ángel Sabadell con un tema que no va de ciencia, pero da mucho que pensar. Entonces yo os animo a que buceéis en la revista. Y no sé si sabéis que él es uno de los responsables, protagonistas de que hoy estemos aquí todos, pero sobre todo de que estemos en este ciclo. Encuentros con la ciencia fue algo que él ideó,
que empujó con algún profesor de la facultad y con algún personas del ayuntamiento preocupadas por la cultura, que tenemos Alberto Virto hoy presente entre nosotros, y arrancó este ciclo que, como ya hemos comentado, llevamos 24 años. Pero no se quedó contento allí, sino que creó un hermanito un poco más joven, pero muy movido, porque no paran, que es Encuentros con la Ciencia en Málaga. Si visitan Málaga, pues puede dar la casualidad de que haya una actividad relacionada con Encuentros Málaga, que no solamente tienen este ciclo de charlas, sino exposiciones, actividades múltiples para niños. O sea que allí os he hecho un ámbito cultural que si queréis hacer más cosas, se pueden hacer. En Málaga se hace. Bueno, la charla de hoy, ¿dónde está ET? Es una charla, ¿dónde estás, ET? Es una charla deliciosa que nos va a hacer pasar un rato ameno y muy interesante. Y lo digo con conocimiento porque yo ya la he visto alguna vez y algunos de los presentes también, y es una delicia de charla que seguro pues que os va a gustar. Es un privilegio que hoy nos acompañes, Miguel. Estás en tu casa, bueno, eres el padre de esta criatura, así que cuando quieras estaremos encantados de recibirte esta y muchas veces más. Muchísimas gracias. Pues me puedes apagar esta luz porque prefiero que vean la pantalla que me vean a mí. Y gracias por esos aplausos que tanto me merezco. ¿Dónde está ST? La búsqueda de vida en el universo es una de las preguntas, ¿no? Siempre dicen que es una de las grandes preguntas de la ciencia y la humanidad y es mentira. La gran pregunta de la ciencia y de la humanidad es ¿qué voy a comer mañana? Porque si no tienes para comer, no te preguntes sobre la existencia de vida en el universo. Pero tenemos que... Ahora va, pasa. Es abajo, ¿verdad? Si no le doy con el cacharrico este, ya está. Aquí estaba apagado. ¡Ah! En fin, para hablar de la existencia de vida tenemos que responder a una serie de preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué es necesario para que aparezca vida en un planeta? Porque obviamente no todos los planetas pueden alojar vida. Venus, por ejemplo, no creo que sea un sitio muy interesante para la aparición de vida, ya que en la superficie se funde el plomo y llueve ácido sulfúrico. Y la presión atmosférica chafó las dos primeras sondas que se aterrizaron allí. O sea, no es un sitio que podamos decir que es un lugar idóneo para la vida, aunque la vida es muy robusta, aguanta mucho. Pero lo vamos a abrir. La otra parte es que ya no solamente que aparezca vida a nivel bacteriano, sino que aparezca vida compleja. ¿Qué es necesario para que aparezca animales, que haya plantas, que no sean solamente unicelulares? La pregunta es complicada porque durante la historia de la vida en la Tierra, durante 3.000 años, la única vida que hubo era unicelular. Eran unas algas fotosintéticas. Y fue hace unos 600 millones de años cuando empezaron a aparecer ya los seres complejos. Y por supuesto, ¿qué es necesario para que aparezca vida inteligente? ¿No haber nacido en la Tierra a lo mejor? Estas preguntas son las que tenemos que intentar contestar. Y la respuesta es, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Se acabó la charla, ya podéis iros a casa. No, vamos a continuar. Pero antes de nada, tenemos que preguntarnos también, bueno, que estamos buscando vida, pero ¿qué es la vida? Y no me vale eso una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño y todo eso. No, no, no. ¿Qué es la vida? Es una de las preguntas más difíciles de responder y es una de las preguntas que todavía no hemos podido responder. Y os voy a poner un ejemplo de por qué. ¿Cómo definiríamos un mamífero si solo conociéramos las cebras? No tendríamos perros, no sabríamos lo que es ni gatos ni nada. Pues con la vida pasa igual. Solo conocemos un tipo de vida, que es la que vemos aquí. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es la vida o lo que puede ser la vida si solo tenemos un ejemplo de lo que es la vida? Podemos definir lo que es la vida en la Tierra, pero no sabemos mucho más. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y por otro lado, porque no tenemos una teoría general de la vida. El agua, cuando decían en el colegio es el líquido transparente, inodoro, e inodoro insípido, eso no es definir el agua. El agua lo definimos cuando tuvimos una teoría química y nos dijo, agua es H2O. Con eso podemos describir todas las propiedades del agua. Pero no tenemos una teoría general de la vida, no tenemos una teoría general de la biología para poder definir vida.
Luego, siempre estamos haciendo definiciones funcionales. ¿Cuál es la definición de vida que la NASA y el Instituto de Astrobiología de la NASA han adoptado como definición? Primero, la vida necesita, ya no puedes definir vida, dices lo que tiene que tener la vida. Un sistema que codifique información, o sea, un código genético, unos genes. Necesitas también un sistema que mantenga la estructura, un metabolismo, una fábrica que mantenga aquello funcionando. Y un sistema que la diferencie del exterior, una membrana, una forma de definir el yo, la persona, el bicho. Necesitas esas tres cosas. Pero además, también necesitas que evolucione siguiendo los principios de la selección natural. La teoría de evolución es un hecho, la selección natural es un hecho, y la vida lo que hace es evolucionar. Con todos esos componentes lo que hace es no acomplejarse, complejizarse. ¿Mm? No es la selección natural, no es la supervivencia del más fuerte, sino es sobrevivir a los cambios. O sea, las especies que sobreviven son las que mejor se adaptan a los cambios que suceden a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando apareció la vida en la Tierra, no había oxígeno, porque el oxígeno es un producto de la vida. Todas las bacterias que había entonces eran anaeróbicas, vivían sin oxígeno, hasta que aparecieron unas bacterias que cagaban oxígeno y llenaron la atmósfera de oxígeno. ¿Qué tuvo que hacer la vida? Adaptarse a un ambiente con oxígeno. El oxígeno es muy reactivo. O sea, una prueba palpable de que hay vida en un planeta es que haya oxígeno libre en la atmósfera, porque él tiene ese origen biológico y porque si no desaparecería enseguida, más que nada porque reacciona con todo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los bichitos que vivían entonces en la Tierra hace 3.000 millones de años? Adaptarse a un ambiente con oxígeno. Los que no se adaptaron o murieron o se metieron en lugares donde no llegaba el oxígeno. Por ejemplo, muchos de esos bacterias anaerobias las tenemos en nuestros intestinos. ¿Mm? Entonces, se tiene que adaptar y eso implica un cambio. Pues eso es lo que se entiende por vida, que no es una definición, sino qué cosas tiene que tener la vida. ¿Qué tiene que pasar? Pues la pregunta también es, bueno, es que sí, puede ser muy complicada que haya vida. Esto es, por ejemplo, es un mapa de nuestro universo conocido, cada puntito es una galaxia, cada galaxia tiene 100.000 millones de soles. Y entonces llega este famoso divulgador, Carl Sagan, o Carl Sagan para los españoles, y dice, qué pérdida de espacio, ¿no? Si solo estuviéramos solos. Bueno, ¿y qué? ¿Qué más da? ¿Cuántas especies ha habido en la Tierra desde que apareció la vida en la Tierra? Pues se calcula que ha habido 50.000 millones de especies. Mira, se ha cortado mal. ¿Cuántas especies inteligentes? ¿De 50.000 millones? Yo diría que tres. Los neandertales, nosotros y los hombres de las flores que vivían en una isla de por allá. Pero ahora nosotros. Podemos contar si quieres a los delfines como inteligentes, pero de 50.000 millones, una ha conseguido hacer tecnología. Somos nosotros, los Homo sapiens. Nadie se pregunta, hoy qué pérdida de espacio, ¿no? De gente aquí, tantos millones de especies para que solo haya una. Entonces, lo que estoy diciendo es que estemos solos en el universo y que creas que, ay, como hay tantas estrellas, tiene que haber más gente, es un problema filosófico tuyo, que no quieres estar solo. Pero no hay ningún problema para que seamos los únicos o de las poquísimas especies inteligentes que puede haber en la Tierra, en la vida. Em, Porque hay una tendencia desde hace unos cuantos años, hay una parte del mundo de que se dedica a la astrobiología, de los astrobiólogos, que defienden la idea de la Tierra rara. ¿Por qué dicen la Tierra rara? Porque dice que somos un planeta muy especial. Y vamos a ver por qué. Echemos un vistazo a nuestra galaxia. 100.000 millones de estrellas, pues puede haber un montón de planetas en cada una alrededor de cada una de las estrellas y por tanto nos podemos encontrar con muchos planetas y como hay muchos planetas, en alguno aparecerá vida. Pero no vale cualquier estrella de la galaxia. Primero, en el centro galáctico no puede haber vida porque los niveles de radiación son altísimos. La radiación gamma, que es la radiación más penetrante y la más peligrosa, es 500.000 veces más intensa en el centro de la galaxia que la radiación gamma que nos llega desde otros puntos de la galaxia aquí. No puede haber vida.
en el centro de la galaxia. Por tanto, ya podemos quitarnos de encima un montón de estrellas. Pero tampoco en los arrabales de nuestra galaxia, porque hay escasez de elementos químicos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, cosa que es fundamental para la vida. Si hay vida ahí fuera, tendrá que estar construida con carbono. Y eso lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque es el único elemento químico que puede construir cadenas largas estables. Y es y todo lo relacionado con el carbono es muy complejo. Fijaros, la química se divide en dos grandes cosas. La química orgánica, que solo habla del carbono, y la inorgánica, que habla del resto de los elementos de la tabla periódica. Y es más compleja la química orgánica, la química del carbono, que la química inorgánica. O sea, el carbono es muy útil, puedes hacer muchas cosas con él. Por tanto, si necesitas construir vida, lo más seguro es que lo puedas construir con carbono. Alguno puede decir, no, y el silicio también, que es más o menos, sí, pero el silicio tiene un problema, que es le gusta jugar con el oxígeno y convertirse en arena. Y si la vida hubiera aparecido en silicio, en la Tierra habría aparecido como un silicio, porque la tercera parte de la Tierra es silicio, de la corteza terrestre es silicio. Entonces, es carbono. ¿Qué ocurre? Que si la vida está basada en el carbono, el mejor disolvente orgánico que existe es el agua. Y el agua es la molécula triatómica de 3 átomos, si recordáis el H2O, más abundante del universo. Hay agua por todos lados. En el sistema solar creíamos que había muy poca, ya, ni de coña, hay agua hasta en el Sol. Entonces, si hay vida, está basada en el carbono, usa otros elementos químicos como el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, etcétera, y estará basada en el agua. Porque el agua tiene una peculiaridad, que es líquida en un amplio rango de temperaturas. Aquí en la superficie nuestra, de 0 a 100 grados. Muy pocos líquidos, bueno, ningún líquido tiene un rango de temperaturas tan alto para el agua, para estar líquido. Ningún elemento, ninguna sustancia. Pero más. Tampoco podemos estar muy cerca del centro, no ya no en el centro, sino muy cerca, porque no podemos estar en un ambiente donde tengamos supernovas que estallan, estrellas que estallan a menos de 30 años luz de nosotros. Tenemos que estar suficientemente separados de otras estrellas para que si una estrella vieja estalla como supernova, no nos afecte. Si una estrella que está a menos de 30 años luz de nosotros estrella como supernova, ya podemos despedirnos de la vida en la Tierra. Tened en cuenta que una supernova es una estrella que al final de sus días revienta y se hace tan brillante como todas las estrellas de la galaxia juntas. O sea, una estrella que brilla como 100.000 millones de estrellas. Y esa explosión dura 2 segundos. Y en esos 2 segundos es cuando se cocinan los elementos químicos que están por encima del hierro en la tabla periódica. O sea, el oro, la plata, el platino. Todo eso se cocina en el momento de una explosión de supernova. En esos 2 segundos que dura la explosión, y hay una explosión de supernova cada 25 años en nuestra galaxia, ahí aparece la plata, ahí aparece el oro. Y es la muerte más catastrófica y más espectacular que puede tener una estrella. O sea, si algún día regaláis una joya de oro a vuestra pareja, por recordarle que lo que le estáis dando son los restos de la muerte más espectacular que tiene una estrella. Después dicen que la ciencia no es poesía, ¿no? ¿Verdad? Pero vayamos, ya hemos quitado sitios en la galaxia donde no puede haber vida. Pero vayamos con las estrellas. Evidentemente necesitas una estrella que dé calor. Pero claro, que no sea muy grande, porque si es muy grande vive poco. Hay una regla en astronomía que te dice, cuanto más gorda, menos vives. Porque tienes que quemar más rápido tu material combustible para poder mantener la estructura. Tener en cuenta que la vida de una estrella es una lucha contra la gravedad. La gravedad tiende a meter todo en el centro de la estrella y algo tiene que pararlo. En este caso, en el caso de nuestro Sol, son las reacciones nucleares que se producen en su interior y la presión del gas que lo compone. Entonces, si es muy grande la estrella, tiene que quemar mucho, muy rápido su combustible para mantener su estructura. Pero si es muy pequeña, no va a generar suficiente calor. ¿Y por qué es necesario que no sea muy grande? Porque si dura poco, la vida lo que necesita son muchos años. La vida lleva en la Tierra 3.500 millones de años. Una estrella que viva 100 millones de años no permite la aparición, puedes tener vida en un planeta cercano, pero moriría rápidamente, porque la vida necesita tiempo para evolucionar.
Entonces necesitas que eso no sea muy grande porque si no, no hay tiempo para que evolucione la vida, ni muy pequeña porque la cantidad de energía que aporta es muy baja. Y la vida, aparte de agua y carbono, necesita luz. Vaya, otra vez igual. También necesitas que esa estrella mantenga su brillo más o menos constante a lo largo de muchos millones de años. El Sol hace 3.000 millones de años era un 30% más brillante, pero desde entonces mantiene más o menos el brillo. Porque lo que no puedes tener es una estrella que de repente emita mucha energía, 100 millones de años después emita poca. O sea, necesitas un brillo, una cantidad de energía constante que llegue a la Tierra. Porque la vida necesita esas constancias. Ya empezamos a tener problemas. Después, que la Tierra o el planeta esté en lo que se llama la zona habitable. O sea, tiene que estar en el lugar apropiado. Ahí, por ejemplo, tenemos el, ¿y qué quiere decir lugar apropiado? El lugar en el cual el agua esté en su forma líquida. Si está en forma sólida no nos va a servir para nada porque en sólidos las reacciones químicas son muy lentas y en gaseosas son demasiado difusas. Entonces necesitas que haya agua líquida. Y eso sucede a una distancia determinada de la estrella en la que estás orbitando. En el nuestro, el único planeta que está en la zona habitable del Sol es la Tierra. Marte está un pelín lejos, Venus está un pelín más cerca. Y en ninguno de los dos ha habido una vida de forma estable. A Marte a lo mejor hubo vida en tiempos, pero no ha habido una vida estable. Solo la Tierra está en la zona habitable. Por tanto, no vale cualquier planeta, no vale cualquier estrella. Las cosas se van reduciendo. Y aunque sea mentira, el tamaño sí importa. Ahí tenéis una imagen de Mercurio, Venus, Tierra y Marte. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque necesitas una atmósfera. Y si tienes un tamaño pequeño como el de Marte, puedes perder la atmósfera. De hecho, Marte perdió su atmósfera a lo largo del tiempo, porque la gravedad del planeta es incapaz de mantener pegada la atmósfera al planeta. La Tierra sí tiene ese tamaño y mantiene una atmósfera a su lado. Hemos perdido el hidrógeno y otros componentes más volátiles, pero sí puede mantener una atmósfera así. Y Venus, que es más o menos parecido, igual tiene una atmósfera mucho más densa que la nuestra, de puro CO2. Entonces, sí es importante el tamaño del planeta. Si es muy pequeño, no va a tener capacidad para aguantar la atmósfera durante muchísimo tiempo y por tanto la vida desaparecerá. Porque la vida necesita una atmósfera. Y no solamente porque tengamos que respirar, sino porque tiene que haber algo que pare la radiación cósmica. O sea, el problema de ir a Marte no es que vayas a estar metido 6 meses en un espacio de 12 metros con 5 personas y que no puedes dar un portazo y marcharte si te enfadas con alguno. El problema es la radiación que van a sufrir esos astronautas a lo largo de esos 6 meses de ida, 6 meses de vuelta. Y no se sabe muy bien qué puede pasar, pero lo seguro es que no es bueno. Entonces, necesitas esa atmósfera para detener esa radiación que nos llega del exterior. Porque el universo, por muy bonito que lo veamos por las noches, el universo es hostil al ser humano. A ti nos quitan esta capita que tenemos aquí y ya podemos darnos por muerto en 1 minuto y medio. Entonces, necesitas esa atmósfera. Y si necesitas una atmósfera, necesitas que el planeta sepa mantenerla. Y otro también es que necesitas terremotos y volcanes. Necesitas la deriva continental, la tectónica de placas. Es la teoría fundamental de la geofísica. Que, por cierto, la geofísica nunca va a ser premiada con el Nobel, porque los de la Academia de Ciencias de Suecia no les interesa. Salvo la física teórica y la astronomía, el resto de las ciencias de la física no, es como si no existiera. Entonces, ¿por qué necesitas terremotos y volcanes? Porque necesitas también que haya un calor interno. La vida, cuando apareció en nuestro planeta, necesitó de esas surgencias que hay en el fondo marino, donde se abre la corteza y va saliendo magma. Necesitas ese calor, porque cuando apareció la vida tenía que estar protegida, y no por la atmósfera, porque no había casi atmósfera. Tenía que estar protegida y estaba protegida por el agua. Lo que paraba la radiación, lo que paraba la radiación ultravioleta del Sol, que ahora a nosotros es el ozono, entonces no había ozono porque no había oxígeno libre. Entonces, ¿cómo pudo aparecer la vida? Porque tuvo que aparecer en el fondo marino, que es donde sí estaba protegida y se podían dar todas las reacciones químicas para eso.
Entonces, ¿es necesario la existencia de tectónica de placas? Pues yo diría que sí. Y no solamente eso, es que la chiripa también, tiene también cuenta para la aparición de vida. Por ejemplo, unos dicen que es necesaria una luna grande como la nuestra. ¿Por qué es importante la luna para la vida aquí en la Tierra? Primero porque estabiliza el eje de rotación de la Tierra, no se mueve así a lo tonto, y lo que hace es, lo que tenemos con esto es una sucesión estable de las estaciones. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno y siempre en el mismo momento. Porque, como he dicho antes, la vida también necesita cierta estabilidad, cierta regularidad. Marte, por ejemplo, pues el eje de Marte se ha desplazado 60 grados en los últimos 10 millones de años. O sea, lo que era antes el polo, ahora es el ecuador. Y eso no, claro, tú tienes un sistema, los seres vivos tienen que adaptarse, pero a cambios bruscos es muy difícil adaptarse. Entonces, tú imagínate que estás viviendo tranquilamente en el polo y que estás viviendo tranquilamente entre hielos, hay tu oso polar blanco y de repente eso se convierte en el Ecuador. Eso desaparece. La vida bacteriana es muy robusta y la vida bacteriana puede aguantar lo que le eches. Tenemos bacterias que viven en ácido sulfúrico, tenemos bacterias que han sabido sobrevivir en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Hay bacterias que viven bajo tierra. Hay bacterias que comen hierro, que su alimento es el hierro. Hay bacterias que viven a temperaturas altísimas. Hay bacterias que viven en los llamados extremófilos, que no sabíamos que existían hasta el año 70. Nos demuestra que la vida a nivel microbiano es muy robusta y se adapta muy bien. Lo que yo estoy diciendo es las exigencias para que aparezca vida compleja, que aparezcan bichos. Cuanto más complicado es el animal, cuanto más complicado es el ser vivo, más restricciones al ambiente exige. Nos hemos adaptado a vivir en multitud de entornos porque lo que hacemos es modificar el entorno. Nos, po- ¿Qué hace calor? Ponemos el aire acondicionado. ¿Qué hace frío? Ponemos la calefacción. Lo que hacemos es modificar el entorno para estar nosotros agradables. Pero tú te pones en pelotas en la Antártida y en 4 minutos estás muerto. Entonces, la vida compleja exige esta serie de situaciones. ¿Y por qué digo que es chiripa? Porque la Luna no es que apareciera en la Tierra y se formara la Luna alrededor la forma, por el modelo estándar de formación de planetas y satélites. No, no, no. La Luna surgió porque al principio de la existencia del sistema solar, un planetoide, un objeto del tamaño de Marte, chocó con la Tierra y arrancó parte de la corteza terrestre y la mandó al espacio. Se formó un anillo alrededor de la Tierra y a partir de ese anillo se creó la Luna. El origen de la Luna es catastrófico. Es un billar planetario. Y eso es chiripa. Y que tengamos esa luna ahí grandota, porque no es realmente nuestro satélite, lo que tenemos es un sistema planetario doble, porque es muy grande la luna para un planeta como nosotros, como la Tierra. Entonces, ese sistema planetario es único, es muy difícil. Si se hubiera formado por las leyes normales de formación de planetas, pues podríamos decir, sí, esto se puede repetir, pero que se pueda repetir esto en otro planeta. Y la luna es importante para estabilizarlo y sobre todo por las mareas. Porque si tú quieres pasar del agua donde estabas primero a la tierra, no dices, me voy a pasar y ya me subo a la playa y subo para arriba. No, tienes que estar viviendo un poco en la zona entre mareas para que te puedas quedar, se vaya el agua y tú te puedes quedar en medio de la tierra. Y después vuelve a subir, necesitas ese flujo y reflujo del agua para empezar a adaptarte a vivir en un ambiente sin agua, que es todo lo que habías estado haciendo hacía 3.000 millones de años. Luego, la luna es importante para la evolución de la vida. Esta luna, por lo menos en la Tierra, ¿eh? Y después están las extinciones. Ha habido 5 grandes extinciones a lo largo de la historia. La peor de todas no fue la de los dinosaurios, sino la de hace 250 millones de años, la del Cretácico, que extinguió el 95% de las especies. La vida estuvo a punto de desaparecer. A punto le faltó. No sabemos muy bien por qué pasó, además. Lo de los dinosaurios sí, porque encontramos el cráter y todas esas cosas, pero de la de hace 250 millones de años no tenemos ni idea de por qué sucedió. Una supernova cercana, dicen unos, otro asteroide que chocó, dicen otros, pero no sabemos cuál es el origen. O sea, fijaros, nuestro nivel de desconocimiento. La vida estuvo a punto de desaparecer de la Tierra y no sabemos por qué. Y no solamente eso,
hay que superar, y esto también es chiripa, que pudimos haber desaparecido, sino que hay un momento histórico totalmente misterioso que se llama la gran explosión del Cámbrico, en el cual fue hace unos 500 millones de años, aparecieron de una forma que nadie es capaz de explicar, aparecieron todas las formas de vida que hoy conocemos. O sea, aparecieron los cordados, los que tenemos columna vertebral, aparecieron todos los tipos de estructuras animales, aparecieron hace entre 600 y 500 millones de años. Se llama la explosión del Cámbrico porque hay una explosión de vida tremenda. Un montón de cosas que antes no había y que se extinguieron bastantes después, pero nuestros cuerpos, los cuerpos de todos los animales que vemos, provienen de entonces. ¿Por qué sucedió eso hace 600 millones de años? Tampoco lo sabemos, también es muy misterioso. Entonces, la vida no es un paseo continuo y sencillo. No, no, hay muchas cosas en medio. Por eso muchos dicen que estamos ante un fenómeno extraño. Y es que la lista de posibilidades se reduce. Ya no es tan fácil. Con todo esto, no podemos pensar que es fácil que aparezca vida en un montón de sitios. Este señor es el que intentó, el primero que hizo un experimento para intentar entender cómo apareció la vida en la Tierra, que es el misterio de misterios. No sabemos cómo surgió la vida en la Tierra. Y llevamos investigando, bueno, este experimento es de los años 50. Pues llevamos más de 50 años, casi 80 años investigando el origen de la vida en la Tierra y no tenemos ni idea de cómo surgió. Si fuera fácil la aparición de vida, o sea, coño, ya habríamos resuelto el misterio, pero no tenemos ni idea de cómo surgió la vida y de dónde y cómo apareció. ¿Qué ocurre? Que al final escoger, los astrobiólogos se dividen en dos grandes grupos. Los que creen que la vida es un imperativo cósmico, o sea, sí o sí la vida tiene que aparecer porque las leyes de la naturaleza y del universo hacen que aparezca. Esta era la postura, por ejemplo, de Christian de Dief, uno de los grandes, un premio Nobel de Medicina y uno de los grandes investigadores del origen de la vida. Pero están otros, como Crick, de Watson y Crick, los del ADN, que dicen que la vida es una chiripa cósmica, que la aparición de vida en la Tierra es una cantidad tal de casualidades que es muy difícil que se reproduzcan por ahí. La batalla está entre los que dicen que la vida surge de manera natural en la evolución del universo y los que dicen que no, es como una partida de póker. Te llegan a ti los 5 ases, pero de vez en cuando, no siempre. ¿Mm? Todavía no lo hemos resuelto. O sea, tenemos muchos problemas para entender. Entonces, la postura de que sí que hay vida en el universo es una postura filosófica, es una postura casi religiosa, es emocional. No nos gusta estar solos. A mí me parece que es bueno, porque eso querrá decir que si somos únicos en la galaxia, bueno, humanos únicos seguro, pero si somos únicos es que somos uno de los productos más preciados del universo. O sea, no hay nada como nosotros. De hecho, no vamos a encontrar un humano en 100.000 millones de estrellas. Eso nos tiene que llevar a la reflexión de que si, si, te, si tienes un problema con otro ser humano, déjalo estar, porque no vas a encontrar a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. Pero bueno, los que nos interesan son los extraterrestres, obviamente. Todos estos. Si os fijáis, una constante en la ciencia ficción es que todos son antropomorfos. Porque no nos podemos imaginar, yo qué sé, salvo en la película de Blob, que es una masa informe que se va moviendo, siempre se parecen a insectos. Es curioso. Pero claro, a nosotros nos gustaría buscar, porque ya tenemos un montón de problemas para entender qué es la vida y cómo puede aparecer y cómo puede evolucionar. Pues lo que podemos hacer, olvidamos el problema y digo, vamos a buscar a ver qué hay. Y el lugar donde buscamos siempre, pues es aquí. Desde en la noche de los tiempos, Marte es el fetiche de todos aquellos que buscan marcianos, ¿no? Tenemos un montón de películas sobre las chicas malas de Marte, son de Marte. Bueno, también hay aquí. Invasores de Marte, un montón de películas que nos hablan la guerra de los mundos. Fijaros hasta qué punto estábamos convencidos de que hay vida en Marte, los científicos están convencidos de que hay vida en Marte, que en 1900, a principios del siglo XX, la Academia de Ciencias francesa daba un premio creo ahora al cambio sería 1 millón de euros, para el que demostrara que había vida en el sistema solar, salvo en Marte.
porque se creía que había Marte. De hecho, hasta los años 40 se pensaba que había vida en Marte. Fue la llegada de las Mariner en los años 50 cuando nos llevamos el costalazo. Porque al principio pensábamos que, bueno, que estaban los marcianos de la Guerra de los Mundos, que habían hecho canales para irrigar y todas esas cosas. Después ya vimos que esos canales no estaban y entonces aparecían unas manchas oscuras, marrones en la superficie que veían los astrónomos y decían, no, esto seguro que son plantas. Entonces, sobre todo los soviéticos estaban convencidos de que sobre la superficie marciana lo que había árboles, que era una reminiscencia de lo que sucedió en el siglo XIX cuando los astrónomos apuntaron con sus telescopios a Venus. Fijaros en la línea de razonamiento. Miro a Venus y lo que veo es un montón de nubes. Es un planeta cubierto con nubes. Obviamente esto está plagado de vida. Porque si hay nubes, hay agua. Y si hay agua, si llueve mucho, entonces hay muchas plantas muy grandes y además tenemos dinosaurios y animales enormes. Pero pensadlo no veo nada de la superficie. Conclusión, está lleno de vida. Los científicos también tienen sus historietas, ¿no? En el 76 llegaron allí las sondas Viking, que es el primer y único gran experimento astrobiológico que se ha llevado a cabo en búsqueda de vida en Marte. Se buscó vida allí en función de lo que se sabía de lo que es la vida, lo que era la vida entonces. No se sabía en el 76, no se tenía ni idea de que existían los extremófilos. Por tanto, no se buscaron. Se buscaron formas de vida similares a la que nosotros conocíamos entonces. Y se llevaron tres experimentos biológicos para ver si la supuesta vida marciana comía, respiraba o cosas así, y un experimento químico que era para detectar si había moléculas orgánicas en la superficie. El experimento químico dijo que aquí no había vida por ningún lado. Pero los experimentos astrobiológicos, los experimentos biológicos dieron resultados difusos. O sea, no eran no, pero tampoco eran síes. Claro, decisión política de la NASA. No hay vida en Marte. ¿Por qué? Porque no puedes decir al pueblo americano que te has gastado 500 millones de dólares para buscar vida y encima no ha servido para nada. No puedes decir ni sí, ni si no, ni no. Entonces decidió la NASA políticamente decir que los experimentos habían demostrado que no había vida en Marte. Pero aún hoy hay muchos astrobiólogos que disputan eso. Dicen que sí, posiblemente detectaran algo. Lo que pasa es que no es como lo que nosotros creemos. Claro, estamos hablando de lo que sabíamos de la vida en el 76. Ahora, por ejemplo, en el Centro de Astrobiología y otros sitios se construyen aparatos para detectar vida. No, construís aparatos para detectar cosas que son plausibles de la vida nuestra, pero no puedes detectar nada ya. ¿Mm? Las imágenes que veis aquí fueron tomadas, ¿y por qué? Por empeño de Carl Sagan, que dijo, fue el que planteó el cuarto experimento astrobiológico. Hombre, porque iban a mandar la nave sin cámaras. Entonces dice, fijaros si realmente hay marcianos y ven a aterrizar una cosa ahí y nosotros no nos enteramos porque no tenemos una cámara puesta. Es el único experimento que era independiente de lo que se sabía de lo que es la vida. Lo único era coger una cámara para ver si había alguien ahí. O sea, no querían, y al final les convenció de que, bueno, hombre, sí, también es bonito que vas a aterrizar en Marte, por lo menos tener unas fotos. Fíjate a los ingenieros como son. O sea, es que no se le habían planteado el poner una cámara a la nave. Pero también hay otros sitios muy interesantes en nuestro sistema solar. Europa. En la luna de Júpiter, Europa tal como la veis ahí, es un mar de hielo. El espesor son 100 kilómetros de hielo y debajo hay agua salada. Y sabemos que es agua salada. ¿Mm? Y no hemos metido nada ahí, ni hemos perforado ni nada. Pero es una cosa muy bonita eso de la ciencia, que es capaz, sin ver nada, ver lo que hay debajo. No voy a explicar cómo han deducido que hay agua salada, pero se sabe. ¿Mm? Y es uno de los lugares donde se espera que pueda haber algún tipo de química prebiótica, porque está alejado, pero le da el calorcico de Júpiter, que lo tiene ahí, sirve para alimentarlo. Otro de los lugares fetiche es Encélado, la luna de Saturno, que también es un planeta helado. Y hay una serie de movimientos extraños en la superficie, como si fueran tectónicas, que no sé, hay géiseres de agua que surgen desde el interior. También estamos hablando de 20-30 kilómetros de hielo. O sea, es otro de los lugares donde
y los astrobiólogos piensan que puede haber vida, o por lo menos química previa a la vida. Y por supuesto, Titán, el gran satélite de Saturno. Si hay vida en Titán, eso sí que sería interesante, porque sí que sería una vida diferente a la nuestra. Tendría que ser bacterias diferentes, porque lo que tenemos en Titán no es agua, es metano. Tenemos mares de metano, tenemos hielo de metano. O sea, sí que sería una vida diferente. Encontrar una vida que se base en el agua, en el carbono y como nosotros, pues tampoco va a decir mucho más no nos va a aclarar un poco más de lo que es la vida, porque es más o menos parecida a la nuestra. Pero una vida basada en metano, eso es otra cosa. Eso sí que sería muy interesante. Y es la tercera gran apuesta de los astrobiólogos. Estos son los tres objetivos de la astrología del siglo XXI para las próximas para las próximas misiones espaciales. Pero hay que tener cuidado. Cuando veáis noticias de astrobiología, hay que tener mucho cuidado porque son muy exagerados. Por ejemplo, esto, que se dan cuenta que se pensaba que cuando un planeta rota, mostrando siempre la misma cara al Sol, a la estrella, pues ahí no podía haber vida. O sea, rotación sincrónica, porque tienes un lado que está todo el rato dándole calor. Por ejemplo, Mercurio es prácticamente sincrónico con el Sol. Entonces tienes una zona que está a ciento y pico grados, pero a la otra tienes a menos 100 grados, menos ciento y pico, porque no le da nada nunca el Sol. Entonces, la vida, si existiera, podría estar en el terminador, en la zona que separa la zona de oscuridad de la zona de luz. Pero claro, que digan que ahí podría haber vida, aquí no, pero entonces sí, entonces se aumenta la posibilidad. Tampoco hay muchos planetas sincrónicos alrededor de las estrellas. Pero bueno, la cuestión vamos a más gordo. Hayan el evento clave para la vida en la luna Encélado. Ya, a ver, señor, si tú tienes patatas, tienes huevos y tienes cebolla y aceite, eso no es una tortilla. Son patatas, cebolla y huevo. Que tengas tú elementos para la vida no implica que tengas vida. Porque hay un montón de sitios, los asteroides que vienen aquí y van con aminoácidos, eso no implica que haya vida. Entonces, siempre es el podría, el no sé cuántos, y ahora la mejor es esta, que es, esto fue de hace un año, el santo grial de la astrología que puede detectar, o sea, una cosa con IA, si no haces ya las cosas con IA no sirve para nada, que es capaz de detectar vida en otros planetas. Eso es lo que pone ahí. Pero dices, a ver, ¿y cómo lo hace? Claro, lo hicieron en la Tierra. Es un aparatito que tienes que ponerle la cosa al lado para que lo vea. Y en la Tierra falló el 10% de las veces. O sea, no lo cuentan al revés, ¿no? El 90% de las veces que le pusimos algo detectó que era vida. Coño, ¿y el 10% qué? Pero claro, es que tienes que mandar el bicho allí. Entonces, ¿cómo puedes decir que es el santo grial? ¿Vas a mandar este aparato a Epsilon Eridani, a una estrella que tarde 40.000 años en llegar? Eso solo nos puede servir pues, solo para Marte, para otros sitios cercanos, pero nada más. Exageran mucho. El podría o aumentan las posibilidades es un estándar. Pero claro, seguimos interesados en ya no buscar, como los astrobiólogos, bacterias y cosas así, si nos interesa encontrar estos tipos, ciertamente. Entonces ahí nace lo que se llama el programa SETI, el programa de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Y uno de los padres fue este hombre, Frank Drake, que propuso una famosa ecuación que es conocida como la ecuación de Drake, que es, pues el número de civilizaciones que puede haber en la galaxia es una serie de términos que vas multiplicando, la probabilidad de que haya un planeta con vida, o la probabilidad de desarrollo de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es una declaración de ignorancia, porque sabemos bien esto más o menos, y el resto ni puñetera idea. Pero claro, un físico sin poner una ecuación no es que no puede ser. Entonces se ha hecho famosa por eso. Pero vamos, lo que nos revela la ecuación de Drake es que no tenemos ni idea de nada. O sea, de los 8 términos solo sabemos con ciencia cierta uno. Entonces, claro, con esto lo que hacen los científicos de SETI es pues un viva Cartagena. Vamos a echar a voleo lo que pongo. Entonces así te puede salir, si eres como Carl Sagan, pues te pueden salir 1 millón de civilizaciones tecnológicas en la galaxia. Pero si eres como otro físico que es un escéptico que se llama Frank Tipler, le sale una, nosotros. O sea, ¿desde cuándo una ecuación da desde 1 millón hasta 1 de solución?
Insisto, es una lección de ignorancia. Pero el fundamento de la búsqueda de vida extraterrestre es utilizar los radiotelescopios para encontrar señales de radio de otras civilizaciones. Porque la línea de argumentación es la siguiente. Si está más o menos a nuestro nivel tecnológico, sabrán que para estudiar el universo, estudiar la galaxia, hay que estudiarlo en un rango específico de las ondas de radio, que es que es la zona en la cual emite el hidrógeno. O sea, el mapa que hacemos nosotros de la galaxia se hace mirando la distribución de estrellas, pero también mirando la distribución de las nebulosas, del hidrógeno que hay en las nebulosas. Ten en cuenta que el 80% del universo es hidrógeno. Entonces emite en un rango específico. Entonces dijeron, entonces ellos saben que si quieren estudiar el universo, tienen que mirar creo que son unos 420 megahercios. Tienen que mirar el universo en esa banda. Y nosotros sabemos que ellos lo saben. Entonces le podemos mandar un mensajito usando esa banda. Claro, la banda el espectro de radio es enorme, pero si lo reduces a un trocito del dial, ya es otra cosa. Entonces, la idea es, ¿por qué usar ondas de radio? Porque son baratas de generar, no cuestan mucho, llegan lejos, ¿no? Y no se ven impedidas por la existencia de nubes muy densas, etcétera. Entonces, lo que lo que propusieron en los años 50 y se sigue haciendo hasta ahora, es escuchar, ya no solamente en esa banda, sino en todo un espectro grande, buscar a ver si hay alguna señal. ¿Qué haces? O tienes radiotelescopios dedicados a eso, o lo que haces es los radiotelescopios que se dedican a investigar la galaxia o el universo, lo que hacen es revisar todas las grabaciones que hay, a ver si se ha colado así un hola de otros. Pero claro, llevamos desde los años 50 hasta ahora. En 2014 empezó el último gran proyecto, que es el Breakthrough Listen, que un millonario ruso llamado Milner puso ahí, venga, yo pongo aquí 50 millones de dólares para volver a escuchar, a ver si encontramos civilizaciones por ahí diciendo cosas. ¿Cuál es el resultado de estos más de casi 80 años de escucha? Eh, Nada, nada, pero nada. Vamos, que estamos solos en un universo superpoblado, porque no hemos recibido ninguna señal, salvo ah, la llamada señal wow. Este radiotelescopio de la Universidad de Ohio, que ya no está porque ahora lo han convertido en un campo de golf, estaba dedicado a eso, a buscar mensajes de radio de otras civilizaciones. Y de esa zona del cielo llegó esta señal, cuando se imprimía todo en papel y esas cosas. Bueno, ahí lo tenéis. El radioastrónomo que lo vio lo puso ahí lo colocó aquí, esa parte de aquí, hizo un circulito y puso al lado. ¡Wow! Porque tiene todas las características, esta señal tiene todas las características de ser una señal artificial. Estas letras lo que te dicen es si es muy ancho o muy estrecha la emisión. Si la emisión es muy ancha, o sea, emiten muchas frecuencias cercanas, eso es muy probable que sea natural. Pero si es una emisión muy estrechita, donde emiten muy pocas frecuencias, eso es más probable que sea artificial. El pico de emisión fue muy fuerte, pero no se volvió a dar. No se ha vuelto a escuchar. O sea, este es el gran misterio de SETI. Esta señal que se recibió en el 77. Por el resto, cero patatero. Pero es que SETI es una pelea, nació como una pelea entre los rusos y los norteamericanos. O sea, los científicos se dedican a SETI, a la búsqueda de civilizaciones inteligentes, o son norteamericanos o son rusos. Europeos no tienes casi ninguno. Y es curioso cómo la ideología permea en lo que tú buscas. Porque los norteamericanos buscaban pues, a civilizaciones similares tecnológicamente a ellos, porque son, pues claro, vamos a estar todos juntitos, ¿no? Mientras que los rusos lo que buscaban eran civilizaciones más avanzadas. Porque la ideología del materialismo histórico, que la evolución final es llegar al gobierno del proletariado, pues lo que buscaban son esas civilizaciones más avanzadas que estarían ya cercanas a la utopía marxista. Entonces es curioso cómo la ideología decide el tipo de cosas que buscas. Y es que además que SETI es absolutamente un movimiento religioso. O
sea, no es que haya religiones detrás, no, es que la búsqueda, o sea, tú ves a las entrevistas que hacen de los investigadores que trabajan en SETI y, por ejemplo, para Sagan y para Drake, lo que íbamos a encontrar, bueno, lo que íbamos a poder contactar con ellos es que nos iban a enseñar, iban a ser como nuestros hermanos mayores del cosmos, nos iban a enseñar a tener energía sin que sin que mancháramos ni contamináramos, nos iban a decir cómo resolver nuestros problemas, los hermanos mayores del cosmos. Eh, otra de las investigadores, que se llamaba, y ya se me ha ido, en la que se basó Sagan para su novela Contacto, que era Jean Marroway, una de las grandes investigadoras de SETI, en un congreso en Hawái hace unos 10 años, dijo que sí, que es que los CIA extraterrestres son bondadosos, porque han tenido que superar sus miedos y sus problemas. Entonces, hay una componente religiosa civil en SETI muy importante. Muy importante. Es una creencia el que existen allí. Y además es que está clarísimo, no son malos, malos, malos. Son buenitos, son buenos. Claro, porque si encima son malos y tú le estás diciendo que estás aquí, ya me dirás. Entonces, hay una componente religiosa en la búsqueda de vida extraterrestre que no suele pasarse por desapercibida. Pero bueno, hemos buscado y no hemos encontrado nada. Y tú me estás diciendo que hay civilizaciones avanzadas. Entonces, ¿dónde están? Es lo que se llama la paradoja de Fermi, porque lo planteó por primera vez un físico italiano llamado Enrico Fermi en los años 50 con las cosas de los ovnis, ¿no? Dijo, bueno, si han venido, si hay vida extraterrestre, ¿dónde está? Que no la veo. Claro, es una paradoja para el que cree que hay vida extraterrestre. Para el que no cree no es ninguna paradoja. No están porque no han venido y porque no hay. Pero lo que tienen que utilizar, lo que hacen los defensores de SETI es justificar esa búsqueda totalmente fallida. Y entonces aparecen cosas rarísimas como que eh, está la hipótesis del zoo galáctico, dicen, nos están observando como nosotros vamos a un zoo, pero como no tenemos un nivel tecnológico, entonces están esperando nos reservan simplemente para estudiarnos. La hipótesis del club galáctico, pues es que están esperando a que descubramos el motor de protones para viajar por el espacio y entonces ya formas parte de nuestro gran club. O la más moderna ahora, la llamada la hipótesis del bosque oscuro, que dicen, están todos calladicos, porque es que no se fían de los otros. Si como diga que estoy aquí, me van a machacar y me van a invadir. Y entonces hay muchas civilizaciones extraterrestres, pero están todas calladas. Nadie dice nada porque tienen miedo, ¿no? Claro, el problema de este tipo de cosas es que y esto no, o sea, es como decir, a ver las águilas, ¿no? Pues si no hay si no veo brujas, no las hay. El problema es complicado. Es más, suelen utilizar como mantra para justificar que no hayamos encontrado ningún tipo de señal extraterrestre de que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Vale? Eso también lo puedo decir de los fantasmas, del lago Ness, de tantas cosas. ¿Está cercano a la pseudociencia? Pues no lo sé. Pero yo creo que se reirían bastante de nosotros, se reirían bastante de nosotros nuestros descendientes del futuro cuando analicen todas estas historias de búsqueda de vida extraterrestre. Porque también hemos hecho una cosa. Ya que no los escuchamos, vamos a decir que estamos aquí. Y eso tiene historia. El primero en proponer hablar con los selenitas, porque se creía que había vida en la Luna, fue uno de los grandes matemáticos de la historia, Gauss, que en 1820 propuso lo siguiente. Supuso, como se supone en SETI, que tenían telescopios como los nuestros, de los de aquella época. Entonces, ¿cómo pueden ver los selenitas apuntando el telescopio hacia nosotros que estamos aquí y que somos listos? Pues decidió, mira, vamos a mandar unos esforzados leñadores del Canadá a Siberia y vamos a que corten un triángulo rectángulo, lo talen todos los árboles ahí y después que planten ahí cereal. El triángulo rectángulo tenía que tener una superficie como de Castilla y La Mancha para que fuera visto por los selenitas de allí. Eso es lo que propuso. Claro, los selenitas miran, ven un triángulo rectángulo, eso no crece en la naturaleza. Y a mí los de la Tierra saben el teorema de Pitágoras. No está mal. 20 años más tarde, el director del Observatorio de Viena, von Littrow, propuso en 1842 que eso de talar árboles, pues mira, se te van a venir un montón de abrazárboles y se te van a agarrar y no te van a dejar hacerlo. Y no es bueno cargarte los árboles porque te dan oxígeno y te limpian la atmósfera. No, no, no. Nos vamos al Sáhara.
Hacemos un agujero de 26 kilómetros de diámetro, lo llenamos de petróleo y le pegamos fuego. Y así los de la Luna sabrán que, hombre, ya no tenemos el teorema de Pitágoras, sino que hemos descubierto el fuego. Hemos bajado unos 500.000 años, pero bueno, no pasa nada. Y así nos verían. Claro, dijo 20 años más tarde Charles Cross, el inventor del fonógrafo, no fue Edison, este fue el primero, y con 18 años ya era profesor universitario, o sea, un tío listo. Dijo, eso no. O sea, quemamos petróleo, CO2, cambio climático. No, 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 no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para avisar a los marcianos de que estamos aquí. ¿Qué hacemos? Construimos unos grandes espejos para focalizar la luz del Sol en Marte y pegarle fuego a Marte. Claro, nosotros podemos reírnos y decir, coño, ¿qué cosas proponían estos hombres? ¿Qué pensaban los del siglo XXII cuando decían, sí, utilizaban los radiotelescopios para escuchar a los extraterrestres? Puede ser igualmente de gracioso, ¿no? Eh, hemos progresado a la hora de mandar señales. Este es el radiotelescopio de Arecibo después de su destrozo en 2020. Así era en el 1974, cuando Frank Drake, ese que habíamos hablado antes, se lo nombraron director del radiotelescopio. En el 74 decidió mandar un mensaje a los extraterrestres. Digo, ya que no nos mandan ellos ondas de radio, las vamos a mandar nosotros, coño. Y lo mandó a un sitio muy cercano, el cúmulo globular M13, que está a 25.000 años luz de nosotros. O sea, la charla como muy animada no puede ser posible, porque ahora y dentro de 50.000 años recibiremos la respuesta. Pero bueno, ¿qué mandó? Esto. Claro, solo puedes encender y apagar. Ceros y unos. Encendido y apagado, encendido y apagado. Vosotros sois muy listos y os habréis dado cuenta enseguida que hay 1.679 ceros y unos y que 1.679 es el producto de 73 por 23, dos números primos. Y diréis, ¿y esto qué? Ah, pues ahora pones 73 filas y 23 columnas. Y los ceros son negros y los unos son blancos. Lo que tienes es este mensaje. Ah, todos sabéis lo que quiere decir esto, ¿no? Pero bueno, por si acaso, yo como no me lo sé, ahí está la explicación. Es de suponer que los extraterrestres serán listos y lo inventarán, lo sabrán. La primero es, les enseñamos a contar del 1 al 10, aquí. Estos son los números atómicos de los elementos básicos de la vida. Aquí, como obviamente veis, pues son las claves de las. Oye, ¿qué son estos? Las bases las bases del ADN. Esto se ve perfectamente que es el ADN. Esto es el número de nucleótidos que hay en el ser humano, que entonces se pensaba que eran 4.300 millones, ahora sabemos que son menos. Pero vamos, es la ciencia del 74. Esto es lo más claro, ¿eh? El ser humano, aquí está la población de la Tierra en aquella época, porque te hemos enseñado a contar, entonces habrás de interpretar esto. Y aquí estamos dando la altura de un ser humano. La altura media entonces era 1,76. Está mal. Aquí tenemos el sistema solar, con el tercero apuntando aquí hacia el señorito. Y ahí somos nosotros, la Tierra. Y aquí está finalmente el radiotelescopio de Arecibo, que es de donde se mandó. Este es el mensaje que se mandó a 25.000 años luz. Bueno, pero no paramos ahí. En el año 72-73, se mandan las ondas Pioneer para estudiar Saturno, Júpiter, los grandes planetas gaseosos. Y se decidió ponerle, como esa sonda, una vez que pasara de Saturno, saldría fuera del sistema solar en X años, pues se decidió pegarles una plaquita. eh, a ver, aquí, en la sonda. El autor de la plaquita vuelve a ser otra vez nuestro querido Carl Sagan, y esta es la placa. Que la explicación nos la pondría, está aquí detrás, pero nos da igual. Os voy a decir lo que es. Aquí les enseñamos en la molécula de hidrógeno y les decimos que el hidrógeno, esa molecular, emite en esa radiofrecuencia que nosotros sabemos para que sepan que sabemos de radioastronomía. Aquí tenemos la posición del sistema solar con respecto a 13 púlsares. Un púlsar es una estrella, o sea, coges el Sol, lo metes en una esfera del tamaño de Zaragoza y lo pones a dar vueltas a 1.000 veces por segundo.
Eso es un pulsar. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de estrellas? Que no emite luz en todas direcciones, sino como si fuera un faro. Emite solamente en dos direcciones que coinciden con los polos. Entonces, la frecuencia de giro del pulsar es definitoria del pulsar. No puede haber dos pulsares con la misma frecuencia de rotación, o sea, la misma velocidad de rotación. Entonces, si yo te digo cuál es el periodo de rotación del pulsar, te estoy diciendo cuál es el pulsar. Y en función de estos 13, puedes triangular y decir, aquí está el sistema solar, que, como lo vemos, está aquí. Y de aquí le decimos que viene del tercer planeta. Aquí está un esquema de la sonda y aquí un hombre y una mujer. Se pone la sonda detrás para que sepan qué altura tenemos, si medimos 50 centímetros o 2 metros. Pues más o menos, como ellos habrán capturado la nave que va por el espacio, pues sabrán el tamaño de la nave y por tanto sabrán nuestro tamaño. Esto tuvo muchos problemas, cierto es, porque los guerreros dijeron, o sea, le estamos diciendo dónde estamos y si vienen y nos invaden, ¿qué? Las feministas, ¿por qué saluda al hombre y no saluda a la mujer? Los puritanos, hombre, haberle una hojita de parra les podéis haber puesto, ¿no? Pero como dijo un astrónomo, lo único que nunca sabrán los extraterrestres de nosotros es cómo somos por detrás. En fin. Pero ya sabéis que segundas partes siempre tienen que ser mucho más chulas. Pues en el 77 se mandaron las dos sondas Voyager a hacer lo mismo que hicieron las Pioneer. De hecho, la sonda Voyager 1 es la máquina más rápida que tenemos, que hemos creado. Va a 60.000 kilómetros por hora, pero tardará en llegar a la galaxia, a la estrella más cercana del orden de 20.000 años. Pero bueno, también decidieron que era bueno, si el halcón milenario iba a pillar a la sonda por allá, que realmente tuvieran algo. Y entonces le colocaron este disquito, que lo vemos aquí, con sonidos de la Tierra. Aquí es un disco de anodizado al oro, que lo pones, aquí te explican cómo poner el disco, ¿eh? La cabecita y tal. Oh, yo creo que esto nuestros chicos de ahora no sabrían ni lo que es esto, ¿eh? Pero bueno, y aquí se vuelve a repetir lo del hidrógeno, la posición con 13 púlsares y aquí cómo funciona el tocadiscos. ¿Y qué hay? Hay Bueno, pues tenemos 115 fotografías, evidentemente analógicas, no existía el mundo digital entonces, saludos en 55 lenguas y saludos de diferentes mm, líderes de distintos países. España no aparece porque vetaron a Franco. 12 minutos de sonidos de la Tierra, pues el agua chorreando, cosas así, y 90 minutos de música, de todos los tipos, ¿no? De música japonesa, música africana, etcétera, y como música más cercana, el Johnny B. Good de Chuck Berry. Ejemplo de lo que es. Bueno, aquí habéis la explicación del cacharro, pero no, tampoco nos interesa. Yo no lo voy a poner. Pero tipo de fotografías. Este era una de las fotos que se mandaron. Esto, pues una foto de una partitura con un violín. Yo no sé yo con esto los extraterrestres se tienen que acojonar. ¿Se están comiendo uno pequeño? ¿Eh? O, hombre, también sería interesante ver qué entienden si el crío se está comiendo el mayor o qué están haciendo. Yo creo que este va a ser el más complicado de entender. Este tipo, que no, más que, yo creo que es, bueno, evidentemente es todo simbólico, pero dudo que los extraterrestres puedan entender este tipo de cosas. Pero estos son los que van. Y lo mejor de todo, lo dejo para el final, hay un pequeño discurso, un saluda, del que fue entonces el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, conocido nazi. O sea, hemos mandado un mensaje a los extraterrestres dicho por un nazi. Queda muy bonito en el fondo. Claro, pero el problema bueno, imaginemos que hay. Imaginemos que contactamos con ellos o que vienen aquí y aterrizan aquí y hablamos con ellos. ¿Cómo nos entenderemos? Hombre, mesa, ordenador, agua, sí, sí. ¿Y cómo les explicas amor, cariño, amistad, odio? ¿Cómo se lo explicas? Conceptos abstractos. A un ser que no comparte nada contigo, ni cultura, ni nada. ¿Cómo se lo explicas? ¿Nos podemos entender? Ejemplo, Segunda Guerra Mundial. El alto mando aliado se encontró con un problema.
En todos los pueblos donde había norteamericanos había un problema de relación entre los soldados y las británicas. Los soldados decían que las mujeres británicas eran unas estrechas y las mujeres británicas decían que los americanos eran unos caraduras. Y eso sucedía en todos los lugares donde había bases militares norteamericanas. Claro, pues llamaron a un grupo de psicólogos para que estudiaran qué demonios estaba pasando. Y al final se encontraron con que en el proceso del ligoteo, que se podía dividir en fases, en Estados Unidos el beso se daba en la tercera cita, en Inglaterra en la cuarta. Entonces, claro, llegaba la tercera cita, el americano dice, ya me tocó, ¿eh? Morreo. Y la otra, ¿a dónde vas? ¡Fas! Estamos hablando de dos culturas que hablan el mismo idioma, separadas culturalmente 200 años, no más, y tuvieron problemas de relación. ¿Podéis imaginaros lo que podemos tener nosotros de relación con los extraterrestres con los que no compartimos nada, ni biología? Y la cantidad de cuestiones nuestras que son dependientes culturales. Si cuentas que te están contando una historia, que es un hombre que está cerca de un río, se arrodilla, se va acercando cada vez más al río y de repente va, cae, y se muere y se ahoga. Tú dirás, este es tonto. Ya, pero si te dicen, es que este es el mito de, ya se me dio, el tío que se quería mucho a sí mismo, de Narciso. Ah, ya lo entiendes. Fíjate, simplemente eso, porque ya lo conoces, esa historia. Pero si te lo cuentas como de este tipo de formas, no entiendes ese comportamiento. Lo que estoy diciendo es que entender el comportamiento depende de tu cultura. Por eso tenemos tantos choques culturales con otras culturas. Porque hay cosas que no entendemos. Para nosotros el verde es un color de esperanza, para los chinos no. Entonces, insisto, ¿cómo vamos a poder entendernos con seres con los cuales no compartimos nada? ¿Entendemos nosotros cómo ve el mundo un murciélago? ¿Seríamos capaces de entender cómo ve el mundo un murciélago? Entonces, mi opinión es que si un día contactamos, nos va a costar Dios y ayuda, y mucho Dios y mucha ayuda, el poder entendernos. Y posiblemente no pasemos de la superficie, porque no sabremos de esas culturas. Por eso siempre me ha hecho mucha gracia cuando se habla de que ya están entre nosotros y están haciendo cosas con nosotros y nos secuestran y se acuestan con nosotros y todas esas historias. Eso es el mundo de los ovnis, que yo creo que está mal dicho. O sea, objeto volante no identificado es un ovni. Una banda de patos que va por el cielo y no sabe lo que son, es un ovni. Pero nosotros, cuando hablamos de ovnis, hablamos de esto, de Ponevid, portentosa nave extraterrestre con bicho inteligente dentro. Que eso ya está muy bien definido. Entonces, el mito ovni, porque es un mito, es una religión, un conocido ufólogo llamado Juan José Benítez dijo en una entrevista hace unos cuantos años que los ufólogos, los que se dedican a investigar los ovnis, no es que lo hayan escogido por casualidad, es que fueron elegidos por ellos para investigarlos. Dice San Pablo. ¿Mm? El mito ovni es simplemente es un mito moderno. No tiene nada que ver. O sea, que vengan aquí, o sea, tú te planteas que vienen desde millones de cientos de centenares de años luz aquí a nosotros y a perseguir cacharricos por ahí, y además con luces. Ya, ¿para qué coño quieren las luces? Y después te dicen, no, o sea, no, ¿y por qué no aterrizan? Dicen, es que no se quieren dar a conocer, entonces ¿para qué encienden las luces? Yo es que además me imagino ahora, si veis el patrón de cómo han ido evolucionando los extraterrestres que han llegado a nosotros desde los años 50, es de altos, rubios y guapos a los enanitos grises cabezones de oro. Y yo me imagino aterrizando la nave ahí en el Pilar y bajando, se abre la compuerta y baja ahí uno de estos cabezones pequeñitos y yo veo ahí al Maño desde el fondo. ¡Maño, pero qué pero lo tienes! Entonces, no podemos entendernos. O sea, toda historia que te cuentan de secuestros, de que tienen pacto con los norteamericanos y dejan secuestrar norteamericanos para que les den tecnología, vaya mierda tecnología que le dan, es, es el mito de las brujas que volaban, el mito del demonio,
pues puesto hoy y tiene paralelismo clarísimo con la aparición de las primeras novelas de ciencia ficción y los primeros viajes espaciales. No hay ninguna prueba de que hayan estado por aquí. No hay ninguna prueba de que, de que alguna vez hayan venido aquí, a pesar de que se han hecho búsquedas. Y fijaros, se ha hecho búsqueda a nivel científico de buscar en cierto tipo de virus si han dejado algún mensaje en su ADN para la posteridad. Se han buscado si hay naves aparcadas en los puntos de en unos puntos muy específicos alrededor de la Tierra que ahí la nave se estable. Tú dejas ahí una cosa y de ahí no se mueve, no se va a caer, porque están compensadas los tirones gravitacionales de la Tierra, la Luna y el Sol, están compensados y entonces tú lo dejas ahí y ahí se queda. Que es donde está, por ejemplo, el James Webb, el telescopio espacial James Webb. Está en uno de esos puntos. Entonces, se han buscado por todos lados. La cuestión es que seguiremos hablando de búsqueda extraterrestre, seguiremos buscando a ver si hay vida en el universo, porque es un empeño bonito. Pero lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por nuestras creencias o por nuestros deseos. Porque como decía un escritor de ciencia ficción llamado Robert Heinlein, el universo es como es y no como a nosotros nos gustaría que fuera. Pues muchas gracias. No me había quedado corta, ¿no? Las imágenes, la cultura, la comunicación, que no se había dicho, es un gran comunicador. Y bueno, tenemos 10 minutitos para preguntas. ¿Quiénes os animáis? Nos ha dado un recorrido de la vida, de las creencias. Bueno, se han tocado muchas cosas. Yo creo que esta noche igual os ha quitado el sueño, estáis dándole vueltas a todo lo que ha dicho.